Listo, bien jóvenes, continuamos. Nos hemos quedado aquí en lo que son selectores. Nos faltaban, hemos hecho selectores fijo y nos quedamos en adyacente, ¿no? ¿Listo? Selectores adyacentes. Muy bien, vamos a abrir el proyecto, nuestro proyecto que hemos estado trabajando con Visual Studio. Más Visual Studio. Voy a abrir el proyecto Patitas, era, ¿no? Nuestro Patitas. Será acá. Voy a cerrar este de acá. Es con los que está trabajando en la tarde. No se olviden siempre cerrar carpeta, ¿ya? Cerrar carpeta. Le pondré guardar, pues. No creo que... Está. Y vamos a abrir Patitas. Archivo, abrir carpeta. Estaba en el de diseño web, creo que era. Vamos acá. Diseño web. ¿Dónde está Patitas? Mi web, ¿no? Acá. Patitas. Listo. Ya aquí tenemos nosotros la estructura que hemos estado trabajando. ¿Listo? Los estilos, el index, ¿no? Aquí está el index y los estilos. ¿Listo? Ahí, ¿no? Voy a abrir esos dos. Index, estilos. ¿Ahí se mira? Un poquito vamos a agrandar, ¿ya? Ya ahí creo. No, es que hemos estado trabajando, patitas. ¿Listo? Patitas, patitas. Pat Tienen que abrir la carpeta, pues lo tienen ahí. ¿Por qué creen que está haciendo todo el proceso? ¿Dónde lo han guardado? Pues, ¿dónde guardan? ¿Ves? Ya está, nos hemos quedado aquí. Vamos con un ejemplo. ¿Listo? Vamos con un ejemplo sobre selectores adyacentes. ¿Ya? Se usa para seleccionar elementos que son hermanos, es decir, su elemento padre es el mismo y están seguidos en el código HTML y se indica mediante el signo más. ¿Listo? Muy bien, entonces, vamos a colocar acá una situación, a ver. Vamos por acá. Vamos a trabajar con el, ya que estamos aquí, ya que algunos también ya han perdido su proyecto, creo. Vamos a trabajar aquí en nosotros, ¿ya? Voy a crear uno de nosotros, ¿saben? Nosotros. ¿Listo? En nosotros, ¿ya? Vamos a nosotros acá. Estamos aquí. Y vamos a crear aquí un estilo en estilos. Acá, estilo nosotros. Voy a colocar aquí, ¿ya? Estilo nosotros, sí, punto CSS. Ya, vamos a colocarle ahí. Estilo nosotros, ¿ya? Estilo nosotros, el CSS. Y ahora estamos acá en esta página que es nosotros, ¿verdad? Ya, voy a cerrarle el index acá para no marearnos. Este estilo también lo cierro. Solo me quedo con el archivo nosotros y el estilo nosotros. ¿Ya? Para que funcionen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que funcione el CSS en nosotros? ¿Han revisado o no han revisado la guía? Tengo que conectar los archivos. ¿Con qué conecto? ¿Con qué conectamos? Triste su vida de ustedes, ¿ah? Ya, por ejemplo, aquí nosotros hemos puesto acá style de color, el párrafo de color verde, ¿no? Párrafo de color verde. Que está acá dándole seguro a un párrafo. ¿Dónde está el párrafo? Voy a eliminar esto, ¿ves? Párrafo, este es de color rojo ya, ¿no? Vamos a eliminar este de acá. O lo comentamos, ¿no? Control K, lo comento ahí. Y aquí debajo de título voy a colocar la etiqueta link. Link que me va a permitir conectar un archivo de CSS externo. ¿Listo? Porque tengo que conectar para que trabaje con este archivo de nosotros.
Si no conecto, no va a funcionar. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, hay el CSS, ¿no? ¿Qué voy a cambiar? Justo os voy a cambiar aquí donde es el href, hace referencia, ¿no? Donde tengo que colocar yo este archivo que está abierto acá, ¿no? Estilo nosotros, que está dentro de una carpeta que es CSS, tengo que llegar a esa ruta para que se conecte. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Qué hacemos? Elimino acá este nombre. Eliminamos, un ratito. Muy bien, les decía, ¿no? Que aquí donde dice href tenemos que conectar el estilos nosotros, ¿listo? Y ahí es donde hemos trabajado rutas relativas y absolutas, no más que todas las relativas, ¿se acuerdan, no? Subo 2 niveles, voy a la carpeta CSS y acá está, ¿no? Estilos. Ya lo conecté, ¿listo? Eso quiere decir que está conectado el archivo nosotros, que está acá, que está dentro de páginas, por eso subo el nivel, con este de aquí, ¿no? Justo por eso es que viene acá este nombre de estilos, ¿no? Dentro de qué carpeta está en la ruta. ¿Listo? Ya se conectó ahí. Ahora sí, voy a trabajar con estilo nosotros para dar ahí, ¿no? El formato en esta página que estamos viendo ahí. ¿Listo? Bueno, jóvenes, continuamos. Una vez que han conectado los dos archivos, ya nosotros desde aquí, voy a abrirlo acá en otra ventanita. ¿Listo? Desde aquí voy a poder aplicar estilo a la página nosotros, ¿sí? Desde acá. ¿Listo? Muy bien. Para el ejemplo del selector adyacente, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a crear aquí, dentro de después de ese párrafo que hemos dejado ahí, sí, que hemos trabajado en nosotros, aunque esto lo podríamos borrar, lo vamos a dejar ahí nada más. ¿Ya? Necesito colocar aquí, por ejemplo, un H1. Vamos a colocar, a ver acá, un H1 y necesito acá un párrafo. Ya. Este es un encabezado, voy a colocar acá. Este es un encabezado y este es un párrafo. Este es un párrafo. ¿Ya? Este es un encabezado y este es un párrafo. Este es un encabezado, H1 le colocamos ahí, ¿no? Y este es un párrafo. H1 de nivel 1 por ahí. ¿Listo? Y por acá voy a colocar otro H2, ¿ya? H2, este es un encabezado H2. Y acá colocamos, este es otro párrafo, le ponemos ahí. ¿Listo? Un H1, un H2 y dos párrafos ahí. Muy bien, voy aquí en nuestro estilo. Vamos a utilizar el selector adyacente, ¿ya? Que es el selector más selector 2, ¿no? Por ejemplo, quiero seleccionar yo a este, a este selector de aquí, que está junto al H1. ¿Cómo colocaríamos? H1 más P. Y ahí le voy a dar, por ejemplo, un color, green, le vamos a dar, a ver. ¿Listo? Guardamos aquí, clic derecho, Open in Default Browser.
¿Listo? Y le estamos aplicando aquí al párrafo verde, ¿no? ¿Listo? Y no le está dando este de acá. No le está dando este de acá. Solo le está aplicando el color a este de acá, ¿no? A este párrafo que está junto a este H1, a este encabezado. ¿Sí? ¿Listo? Estamos ahí. Si quisiera aceptar, aplicar al otro párrafo que está junto al H2 acá, tendría que ser H2, ¿no? Más párrafo, y le vamos a colocar ahí color, a ver, aqua le colocamos. Ya, guardamos. Y este es el H2, está aquí, ¿no? Este párrafo que está junto a este H2 de acá. ¿Listo? Guardo aquí y actualizamos acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está aplicándole el color que yo le estoy indicando acá. ¿Listo? Entonces, el selector adyacente, ¿qué nos dice? ¿De qué trata? ¿Dónde estás por acá? A ver. Dice, ¿no? Se usa para seleccionar elementos que son hermanos. Es decir, su elemento padre es el mismo y están seguidos en el código. ¿Quién es el padre aquí de estos elementos? No. ¿Quién es el padre de estos elementos? Body. Body es el padre de estos elementos. Es más, ¿no? Estos de aquí son hermanos con estos de aquí. ¿Sí? Son hermanos directos. Solo acá me está jalando según lo que estoy especificando aquí. ¿Sí? Al hermano que está junto al H1, que es al párrafo que está junto al H1 o al párrafo que está junto al H2. ¿Listo? ¿Se entiende o no se entiende? Listo. Ahí también hay otro, a ver, vamos a ver acá. Si yo quisiera colocar esto dentro de un artículo, acá, artículo, a ver, hay que escribirlo bien ya en minúscula, ¿ya? Está en mayúscula, está ya. El artículo, ¿listo? Dentro de este de acá, ¿no? Voy a colocar esto, selecciono esto. Corto y lo pego acá, ¿no? Aunque ahí lo va a reconocer, ¿ah? Guardamos, guardo acá también está guardado. Actualizamos, sigue reconociéndolo, ¿no? ¿Sí? Pero me refería a que yo podría colocar acá, ¿no? Utilizando que es selector descendente, ¿no? Podría colocar acá. ¿Qué colocaría acá? Article, ¿listo? Espacio. A ver, esta se ha ido el H1, ¿era? Sí. Y acá, o sea, más específico tendría que ser, ¿no? Article H2. A ver qué pasa ahí, ¿no? Estoy indicando que los hijos que están dentro de artículo, ¿no? ¿Me dejo entender? Guardamos, acá guardamos. ¿Listo? ¿Sí o no? Es lo mismo. Es más específico. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo? Voy a comentar este de acá. ¿Sí? Voy a comentar este de acá. El segundo. Y en vez de colocar acá, también quiero seleccionar todos los hijos. Vamos acá a ver. Si yo coloco, había una tildecita. Una tilde. La que va como encima de la ñ. Listo, me refiero a esta tilde de aquí, ¿ya? Esta tilde
equivalente a tilde que se llama el al 126, ¿sí? Es el, no sé si se mira ahí, este, que va encima de la n, va una, ¿sí? Tilde le llamamos en equivalente a tilde, dice, ¿no? Ese día nos va a permitir seleccionar en vez del más, yo le coloco aquí esa tilde al 126, es al 126, no se olviden. Entonces, ¿qué va a cambiar, no? Todos los hijos que estén después todos los que tengan el párrafo, ¿no? Que sean los hijos. Porque acá estaba seleccionando, ¿se acuerdan? El que estaba después, ¿no? El adyacente. Pero acá, ¿qué va a hacer si yo guardo y actualizamos? Y ya está a ambos, ¿sí o no? Acá, ¿no? Entonces, si yo pongo más párrafos por ahí, va a seleccionar a todos. Es como si todos los párrafos, ¿no? Si pongo acá este párrafo, ¿ve? Otro párrafo. Guardamos. Bueno, ahí no le he puesto la tilde, ver. Aquí sí pueden colocar la tilde, ¿ya? ¿Listo? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y simplemente cambio al símbolo más, el que está directamente vinculado con el H1, ¿no? ¿Sí? Solo está de verde este de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, el selector adyacente es el que está junto, ¿no? En cambio, los otros, todos los que están, todos los hijos, párrafos, ¿no? Cuando coloco la tilde. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a nuestra guía. ¿Listo? Ahí está. Vamos ya a lo que son para que comiencen a trabajar. Vamos a comenzar con lo que son las unidades de medida. Dentro de las unidades de medida, en CSS vamos a tener algunas que son unidades absolutas como relativas. ¿Listo? A ver, jóvenes, escuchen. ¿Listo? Muy bien. Ya conocemos qué son unidades de medida. Nosotros, por ejemplo, en nuestra vida diaria trabajamos con ciertas unidades de medidas, ¿no? El más común en nuestro entorno es los centímetros, ¿no? Por ejemplo. O los kilos, los litros, ¿no? Son unidades de medida, dependiendo, ¿no? Si es líquido, si es sólido, etcétera, ¿no? De igual manera, aquí en CSS, para aplicar también hay unidades de medida con los cuales nosotros vamos a poder dar ciertos tamaños, ¿no? Porque las unidades de medida nos sirven para eso, ¿no? Asignarle un tamaño a cierto elemento. ¿Listo? Muy bien, en la tabla tienen ustedes ahí las longitudes relativas y las absolutas. Esto también hace referencia a las rutas relativas y absolutas, ¿no? ¿Se acuerdan la diferencia entre relativo y absoluto, no? El absoluto es el que normalmente no cambia, ¿no? Se mantiene. ¿Listo? Por ejemplo, relativas. Tenemos aquí los píxeles, que es con PX, que vamos a trabajar bastante con esa, ¿no? Píxel relativo al dispositivo. Por ejemplo, los monitores, las pantallas, o tanto de tablet, laptop, monitor o los móviles, tienen la unidad de medida de la pantalla es en píxeles, ¿no? Por ejemplo, la máquina de ustedes, su monitor es 1366 píxeles por 800, creo, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso va variando según el dispositivo, ¿no? Y también los píxeles van a ser relativos según el tamaño, ¿no? Si es un televisor, el píxel también es un poco más grande, ¿no? El píxel, pero a la hora de medir es lo mismo, ¿no? Y cada dispositivo que tú compras te dice, ¿no? De cuánta resolución en píxeles tiene. ¿Listo? Este está claro, ¿verdad? Vamos a los em. Em es otra unidad de medida relativa al tamaño de la fuente del elemento, ¿sí? Esta unidad de medida se basa en el tamaño de la fuente de un elemento. Por ejemplo, si yo coloco 2em, significa 2 veces el tamaño de la fuente actual, ¿sí? Es decir, ¿no?
Si yo tengo un elemento padre que está formateado con un cierto tamaño de fuente, al hijo le puedo colocar, ¿no? 2 em o 3 em, 1.2 em, etcétera, ¿no? Al elemento. En función al padre va a cambiar, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, por defecto, el navegador trae una configuración de tamaño de fuente de 16 píxeles a la fuente, ¿sí? O sea, cualquier texto que tú muestres o se renderice en el navegador, si no le aplicas o no le dices un tamaño específico con la propiedad font size, por defecto va a ser 16 píxeles, ¿listo? Entonces, si yo digo o quiero aplicar o modificar en base a esos 16 píxeles que me da de referencia, si digo 2em, le aplico a un cierto elemento, ¿qué quiere decir en píxeles? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿El doble, sí o no? ¿Y el doble de 16 cuánto es? 32 píxeles sería, ¿no? Hace referencia y vamos a ver. Entonces, este va a significar el tamaño de la fuente relativo al tamaño del elemento actual, ¿no? Y el rem, este rem, también es una unidad relativa, no a su elemento padre, ¿sí? Sino al elemento root. Root es la raíz, ¿sí? Al elemento root, es decir, al contenedor principal. Si al HTML tú le has indicado con CSS que las fuentes van a ser de tamaño 18 píxeles, ¿listo? Entonces, cuando dentro del elemento vas a trabajar algún elemento y le vas a aplicar con rem, tendrías que colocarle, por ejemplo, si colocas 2 rem, va a ser en función a la raíz a la que has aplicado el HTML, ¿no? Si es 18, sería el doble, ¿no? ¿Cuál sería? Ya no 32, sino 36. Pero dependiendo de la raíz. La raíz, ¿quién es la raíz? El HTML, ¿sí? El contenedor de todo es HTML. No se olviden. ¿Listo? Es el que indica inicio del código HTML. Del HTML se divide en dos, ¿no? Que es cabeza y cuerpo. Sí, hombro, hombro te va a dar. ¿Listo? Entonces, el rem es en función a la raíz. Y el em es en función al padre, ¿no? Al padre de cierto elemento. ¿Listo? Porcentaje también es relativo al padre, ¿no? Relativo al padre, ¿no? Si el padre tiene, digamos, un tamaño de 20 píxeles, al hijo, a un elemento hijo le coloco 50%, ¿qué quiere decir? La mitad, ¿no? Si era 18 o 20, sería 10 píxeles nada más, ¿no? Si le pongo 75%, va a ir en proporción, ¿no? A eso me refiero, eso está práctico ahí. Luego tenemos los viewport. Esto se trabaja ya cuando es en responsive design. También son medidas relativas de acuerdo al viewport, ¿no? La altura, ¿sí? La altura de la medida, ¿no? Del viewport. Ya vamos a ver qué es eso de ahí. ¿Listo? Entonces, estas son las unidades de medidas relativas que van a cambiar en función a si el valor de su padre cambia. ¿Listo? Por eso son relativos. No son valores únicos. En cambio, los de acá abajo, que son los absolutos, por ejemplo, las pulgadas, es fijo, ¿no? Es una unidad medida fija. Los centímetros son fijos, los milímetros, los puntos, todos de acá son fijos, no cambian, ¿no? Si yo digo tanto el centímetro, no va a cambiar, no va a ser en función, ya sabemos cuánto mide un centímetro, ¿no? En esa función. ¿Listo? En cambio, las relativas va a depender del padre, ¿no? Si el padre tiene un tamaño de 100 píxeles, al hijo le quiero poner el 50%, ¿no? Va a variar, pero en cambio las absolutas son fijas. ¿Listo? Son unidades fijas. ¿Estamos? No va a depender de otro, ¿no? Ya está. Pero vamos a trabajar nosotros pues con unidades relativas, ¿no? Unidades de medida relativas. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Utilización de los píxeles. Esta es la que va a hacer referencia bastante, ¿no? El único inconveniente que puede darnos a trabajar con píxeles es que no todas las pantallas son iguales. Y que un píxel no es igual en todas las pantallas, ¿no? El píxel en un celular es más mínimo, ¿no? Es micro. En cambio, en un televisor se ve a veces los píxeles, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el inconveniente, ¿no?
Entonces, este inconveniente se soluciona fácilmente siempre que pueda redimensionar el texto en las pantallas, ¿no? Ahí ya vamos de Responsive Design. Utilización de los EMS. El tamaño de las EMS se establece en base al tamaño que tenga definido el navegador, ¿sí? Dice, ¿no? El único problema es que el usuario haya modificado el tamaño base, aunque los navegadores permiten ajustar estos parámetros nuevamente, ¿listo? El M es en función al tamaño que se establece en el navegador. ¿Listo? Convertir píxeles a M, por ejemplo, acá miren. Convertir píxeles a M. Esta parte de acá. Nos dice, ¿no? Normalmente el tamaño de una fuente por defecto en los navegadores, ahí está, es 16 píxeles, que vendría a ser igual a un M. ¿Listo? 6 píxeles. Es por defecto. Si es que tú no lo reseteas el navegador. ¿Sí? ¿Cómo reseteamos? Con el selector universal, ¿se acuerda, no? Selector universal y reseteo. Si no reseteo, por defecto el navegador me va a dar de tamaño 16 píxeles, ¿no? Es decir, en vez de colocar 16 píxeles, yo coloco un M, se sobreentiende que es 16 píxeles, ¿no? Si yo coloco 2M, se sobreentiende que va a ser 32, ¿no? Por lo que tendríamos la siguiente conversión. No solamente puedo colocar números exactos, 1, 2, no puedo colocar 1.2 en 1.4. Entonces en porcentaje va a ir cambiando, ¿no? Según esta tabla que están viendo también, ¿no? Aquí están los píxeles, los M y en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto? Por ejemplo, acá está el tema del 16, ¿no? 16 es equivalente a un M, ¿no? O sería, en porcentajes hablando, sería el 100%, ¿no? ¿Listo? De aquí, si yo pongo 18, y acá, ¿no? 1.12 sería en M, ¿no? Así tenía que colocarle. No va a colocarle 1.12, sino 1.1, 1.2, así, ¿no? Y en porcentaje sería 112.50, ¿no? ¿Sí? Si quisiera aplicarle el porcentaje. Entonces, es una tabla de conversión, más o menos para que se entienda esa parte, pero vamos a trabajar con valores que sean fijos ahí, ¿no? Al estructurar los elementos padres, para que no tengamos problemas ahí. ¿Listo? Luego tenemos los colores y fondos en CSS, atributos y propiedades. ¿Listo? Colores. Los colores que se pueden definir mediante un nombre o en hexadecimal o medida de valores de RGB, que son red, green y blue, o el HSL, ¿no? Que es UE, saturación y que es el tema de iluminación, ¿no? O RGBA. A es de alfa. Esta parte de alfa hace referencia a la transparencia, ¿sí? Transparencia, ¿qué quiere decir, no? Si yo le coloco un valor ahí, si el color es rojo y le aplico cierta transparencia, va a ser un rojo bajito, así. ¿Me puede entender? Ese es el alfa, un valor que le vas a dar ahí. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla de colores. Tabla de colores básicos, ¿no? HTML dice soporta alrededor de 140 nombres de colores diferentes, ¿sí? Entre ellos puedes encontrar los siguientes colores básicos, ¿no? Nos referimos a los colores en inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está el black, white, red, blue, yellow, gray, green, ¿no? Que está en inglés, que ustedes tienen que conocer, ¿no? Cuáles son para colocarlos, ¿sí? Si no sabes eso, tendrías que trabajar con los hexadesimales, ¿no? Estos colores, ¿sí? Eso también lo expliqué en el módulo pasado, cómo que se formaban las MAG, ¿no? Tanto en la MAG, en lo que son la IP y cómo es en los colores, ¿no? Los hexadesimales, los valores, ¿no? Incluso les compartí un programita para sacar los colores, ¿no? O hay extensiones como esta de acá, creo que es esta de acá que yo tengo. Si yo selecciono un color, elijo este color de acá, ¿no? Y me va a sacar, voy a mover, si puedo moverlo. Me va a sacar, puedo copiar acá, ¿no? El RGBA, ¿sí? Y el color que está acá, el color rojo, ¿no? Hexadecimal, ¿no? Copio acá y lo puedo pegar, ¿no? ¿Listo? Entonces, acá por ejemplo en el RGB está ahí, ¿no? Los valores que están acá. Recuerden que el RGB es la combinación de rojo, que viene a ser red, verde, que es green, y azul, que es blue.
¿no? Si es rojo, aquí viendo en la tablita de aquí es rojo, ¿sí? ¿Dónde estoy dando el mayor valor, no? 255 al valor que es R de red, ¿no? Los demás le pongo 00, por eso es que se pone rojo, ¿no? Si quiero el azul, acá está bien el azul, ¿no? Al último valor, aquí está el azul, los demás en 0, ¿no? Esos son los colores fijos, ¿no? Y el último que es, si quiero el verde, acá está, ¿no? El verde, ¿no? Aunque este green está variado, ¿no? ¿Listo? Pero si yo le doy 255, va a salir un verde, pues, intenso, ¿no? Y están los colores, ¿no? Que se forman. Es la combinación. Y se acuerdan, ¿no? También, ¿por qué 255? ¿No? Esa es la conversión que hicimos del binario al decimal, ¿se acuerdan, no? ¿No? ¿Se acuerdan las velitas, todo? La conversión, ¿cómo se hacía? ¿No? Del 0 al 255, ¿no? También para la IP que trabajamos, ¿se acuerdan? No hay 300, no hay 400, no hay 500, ¿sabes? Desde 0 a 255, los valores que están ahí, ¿no? En función que salen. ¿Se acuerdan, no? Sí. Ya está. Si no se acuerdan, extraño será. Muy bien. Propiedades más utilizadas. Ahora pasamos a las propiedades. ¿Listo? Algunas de las propiedades relacionadas con el color y fondo más utilizadas son las siguientes. ¿Se acuerdan? Nosotros trabajamos con los que era color, ¿no? Por ejemplo, a un texto y aplico color, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Aquí viendo el código, acá está la propiedad, ¿no? Color y le estoy aplicando un valor, ¿no? Que puede ser, en este caso es verde, ¿no? Green puede ser rojo, violeta, etcétera, ¿no? ¿Listo? Ese es el color que se aplica, ahí dice, ¿no? Al texto. Ahí está, para que lean ahí, ¿ah? Color viene a ser al color del texto. No van a estar aplicando con color el fondo, ¿ah? Al color del texto. Si quiero aplicar el color de fondo de una caja, tendría que ser el background color, ¿no? Aunque solamente colocando background ya te sale, ¿sí? Ahora el último le han agregado background-color. ¿Listo? Entonces, este es el color de fondo de la caja. ¿Listo? De la caja. ¿Cuáles son cajas? Ahora sí, pues el problema viene, ¿cuáles son las cajas, no? Por ejemplo, este que está acá, este artículo, que están viendo acá, este artículo, es una caja que contiene, está conteniendo a estos hijos de acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago acá, no? Por ejemplo, le voy a dar acá a este artículo, ciertas propiedades, ¿no? Ciertas propiedades. Necesito que le den un tamaño y un alto y un background, ¿ya? Les decía, no, por ejemplo, a este artículo que está conteniendo le vamos a dar ciertas propiedades, ¿no? El ancho unos 800 píxeles, alto, el alto le voy a dar auto, ¿ya? Para que se ajuste al contenido, ¿ya? Y el background color, ¿no? Es lo que están viendo, background color, vamos a dar amarillito, hielo. ¿Listo? Guardamos ahí. Entonces, cuando ustedes vengan aquí a actualizar, actualizan ahí, y ahí aparece, ¿no? Ahí aparece la caja. ¿Listo? Ese es el artículo que está conteniendo a estos de acá. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo acá. El background color, ¿no? Si es imagen, coloco ahí una imagen de fondo. ¿Listo? Una imagen de fondo. Ahora, ¿cómo colocamos la imagen de fondo? ¿Listo? ¿Cómo es que colocamos, no? Vamos allá, vamos a buscar un fondo, ¿ya? Un fondito. Y después ya lo van a hacer ustedes la práctica que están acá abajo, ¿ya? Vamos a colocar ahí paisaje, ya un paisaje. Voy a guardar una imagen. No se olviden que esta tiene que estar en su carpeta, ¿no? A ver, puede ser este de acá, a ver. Guardar imagen como. ¿Qué paisaje es? Dice acá, ¿no? ¿Qué es paisaje? Le voy a colocar simplemente paisaje JPG, ¿ya? Paisaje.jpg. Ya, en descargas está.
Como está en descargas aquí, yo necesito llevarlo dentro de mi proyecto. ¿Listo? Voy a cortarlo de acá. Voy a cortarlo y lo voy a llevar dentro de mi proyecto. No se olviden, dentro de su proyecto. ¿Qué se llama nuestro proyecto? Está aquí en web, ¿no? A ver. No, mi web, ¿dónde está? A ver. Acá, mi web patitas, ¿no? Acá. Patitas. Y acá en patitas tengo yo en imágenes, ¿no? Ahí lo pega, ¿ya? En imágenes de patitas. Ya, si yo vengo acá, y ahí está la imagen ahí, miren, ¿no? Ahí está la imagen. ¿Listo? Les espero ahí, ¿ya? Bueno, jóvenes, continuamos. A ver, ya está la imagen ahí. Vamos a jalarlo, ¿no? ¿De dónde lo jalamos? Desde acá vamos, desde acá el CSS, ¿no? Dime. No te estés jugando así, ¿eh? Ya. Este de acá lo voy a comentar, ¿no? Este de acá. Control KU, ya. ¿Listo? No se olviden, ¿ah? Control KU, comento. Y vamos a colocar acá, background, image, ¿no? ¿Listo? Ahora pues, ¿qué vamos a colocar? Ahí están los sufijos estos, mira, todavía están estos, salen estos sufijos de acá. En la guía seguro que han revisado, ¿no? El MOS, el WebKit, cuando hay en Gradient algo, el código para que sea compatible. En algunos navegadores no renderiza. ¿Listo? Muy bien, aquí, dentro de esto de acá, miren, hay varios, repeat, ¿no? Gradient, calc, también hay, miran, image, ¿listo? Imagen dice acá, ¿no? ¿Qué más? Este de acá es URL. Vamos a colocar los puntitos, ¿no? Imagen, paisaje, ¿no? ¿Estamos? Guardamos. Guardamos. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahí está, ¿no? La imagen como fondo. Listo, como fondo. ¿Ah? Como la imagen bugueada. Es que se está cortando porque tienes que aplicar las otras propiedades, güey. Hay otras propiedades. Mira acá, por ejemplo, está repitiendo. ¿Sí? Llega hasta ahí la imagen y está repitiendo. ¿Sí? Si es imagen grande, no está repitiéndose. Ahí viene, entra las siguientes propiedades que ustedes van a probar, porque si no me va a pasar acá toda la mañana explicando cada uno de ellos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Background repeat, ¿sí? Repetición de la imagen de fondo. Si la imagen es pequeña, se va a repetir varias veces hasta ocupar todo el contenedor. ¿Listo? Pues si yo le pongo simplemente no repeat, que está acá como propiedad, ya no se va a repetir. ¿Listo? Hay otro que es background attachment, ¿no? Desplazamiento de la imagen de fondo. Puedes mover la imagen, ¿no? Background position, ¿no? La posición de la imagen de fondo, ¿no? ¿A dónde? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿Dónde? ¿No? La opacidad de la imagen también. ¿Listo? Entonces, ahí están las propiedades para que ustedes ya los apliquen. ¿Listo? ¿Me dejo entender? Ya lo aplican ustedes ahí. Vamos acá a las prácticas, ¿ya? Van a pasar, porque si no, no hay que salir de esto ya mientras basamos en los proyectos que hagamos, ya vamos a aplicar. Por eso necesito que estudien qué propiedades hay, más que todo, más que practicar es estudiar, saber, ¿no? ¿Para qué es cada propiedad? ¿Me dejo entender? ¿Propiedades de HTML? De tal manera, no, CSS y HTML, sí, los dos. Aquí estamos viendo propiedades de CSS. Entonces, por ejemplo, acá está, ¿no? La propiedad. Aquí está, no es que sean todas las propiedades, hay más propiedades, acá están las principales, ¿ah? Propiedad, acá está la descripción que están viendo de qué trata y estos son los valores que puede tomar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la imagen, ¿no? Que están viendo acá de la imagen de fondo, ¿sí? Puedes colocarle none, underline, overline, ¿sí? A través de la línea, ¿no? Hay varios valores, ¿no? Simplemente nos hemos colocado acá la imagen de fondo nada más. ¿Listo? Si se repite o no se repite, ¿no? El background repeat que están viendo acá, por ejemplo, en la imagen que yo tengo, ¿dónde estás?
acá que yo tengo, se está repitiendo la imagen. ¿Cómo sé que se está repitiendo? Por ejemplo, vamos a hacer crecer la caja, ¿ya? Mire, vamos a hacer crecer la caja. La caja dice 800, le voy a colocar acá 1000. Y la altura no la voy a poner auto, le voy a colocar unos 600 píxeles, ¿no? Guardo. Entonces, al guardar y actualizo acá, ahí se dan cuenta que la imagen está repitiendo, ¿no? Esta es la imagen, el tamaño, ¿no? Si es la imagen grandazo, no van a ver que se repita. Pero si es una imagen pequeño, van a darse cuenta, para completar está repitiendo, ¿no? Y ahí es donde ustedes ya van a colocar las siguientes propiedades, ¿no? Por ejemplo, este de acá, donde dice background repeat, ¿no? Que quieres que se repita, por defecto está repeat, ¿no? O que se repita solamente el eje X o el eje Y, o no se repita, ¿no? Le pongo nomás background repeat y le pongo no repeat para que no se repita. ¿Listo? Y hay otras propiedades más acá, ¿no? Para que ocupe todo el ancho de la ventana, eso, ¿no? Que lo vamos a ir viendo ya después. ¿Listo? Entonces, así quiero que ustedes realicen las prácticas, ¿no? Por ejemplo, acá, de acá, hay un código HTML donde vas a aplicarle ciertas propiedades de colores, ¿no? Acá, red, color hexadecimal, el RGB, HSL y como imagen, ¿no? Que hemos hecho ahorita, ¿no? El de URL, ¿sí? Simplemente está jalando este de la página de CPROLI que ahora ha cambiado, ¿no? Puedes colocar una URL o la ruta de la imagen como hemos hecho ahorita. ¿Listo? ¿Dejo entender? Luego de eso, en el caso que sea una URL, es una ruta absoluta, copias no, pues no, por ejemplo, si entran a CPROLI ha cambiado eso, ¿no? No es computación ahora, es, me refiero a cproli.com, proli.com. Si entran a este de acá, ¿no? Clic derecho, abrir una nueva pestaña, la imagen, esta es la ruta, ¿no? cproli, image y computación, pub, png, ahora es, ¿no? Si quieren hacer esa práctica de ahí, tomando esta ruta absoluta, lo pegan, ¿no? En vez de la que está ahí en la guía. ¿Me dejó entender, no? ¿Listo? Entonces ahí cambiando, ¿no? Vamos a las propiedades de texto. Propiedades de texto, como su nombre lo indica, son para aplicar a los textos. Las propiedades de texto son las que nos permiten controlar el texto como bloque, es decir, afectan al interlineado, a la separación entre las palabras, a la tabulación, etcétera, ¿no? Y aquí están las propiedades, para que se los aprenda, ¿no? Uno de los primeros, por ejemplo, es este text align, ¿no? Alineación del texto, ¿no? ¿A dónde alineo, no? Left, izquierda, right, derecha, center, centro, justify, ¿no? Que sea justificado el texto, ¿no? ¿Listo? O el text indent que no vamos a utilizar mucho, el desplazamiento de la primera línea del texto, ¿no? ¿A dónde lo desplazas? O el text decoration, este vamos a utilizar bastante, ¿no? Efectos de subrayado o tachado, ¿no? Que sea una línea debajo, underline, overline, una línea encima, o line through, a través de la palabra a la mitad va a haber una línea, ¿no? O que no tenga línea. ¿Listo? Ahí también tienen el letter spacing, word spacing, text transform, line height, vertical align, que acá está, ¿no? Su descripción. Y los valores que puedes tener ahí. Algunos de los valores, porque hay más valores. ¿Listo? Entonces, está para que lo revisen y se aprendan para qué es, ¿no? Aquí hay una práctica de text indent, ¿no? La primera línea acá está. Código HTML y el CSS, también de ahí. Una práctica de text align, alineación del texto, ¿no? Center, right, left, justify, ¿no? Ahí está. Text decoration, ahí está el código, HTML y el CSS, y como termina acá, ¿no? Línea debajo, underline, overline, ¿no? A través de, ¿no? Y alguna combinación de líneas, ¿no? Ahí está también. Letter spacing, espacio entre las letras, ¿no? Espacio entre las letras. Aunque no se utiliza mucho, ¿no? Veis esta propiedad, ¿no? Word spacing, ¿no? Espacio entre las palabras, ¿no? Entre las palabras. ¿No? Text transform es para cambiar de mayúsculas a minúsculas a tipo capital acá, ¿no? También. El line height, acá está la primera línea, acá van a ver cómo se separa entre ellos, ¿listo? La línea entre ellos. Pasamos a propiedades de fuentes que viene a ser font family, ¿no? Tipo de letra, font style, si está en normal, itálica, ¿no? Font varial,
convierte a mayúsculas manteniendo un tamaño inferior, el font weight, anchura de caracteres, el font size, ¿no? Esta, por ejemplo, vamos a utilizar bastante, el font size, ¿no? Ese tamaño de la fuente que ya lo hemos aplicado, ya, ¿no? Aquí están las medidas en que puede, ¿no? Medium, large, o también píxeles, en ren, ¿no? Porcentajes, etcétera, ¿no? Como les digo, aquí son algunos valores, aquí, hay algunas más, ¿no? Por ejemplo, acá no están los em, los rem, ¿listo? Entonces, deben de saberse, ¿no? ¿Para qué es el font size, por ejemplo, ahí? Uno de los más utilizados. Ahí está la práctica, tipo de letra, ¿no? El font style, ¿listo? Font variant, font weight, font size, ¿listo? Y terminan, necesito que hagan toda esa práctica, pero la hagan, ¿listo? No, bueno, acá no van a poder copiar ni pegar porque eso está como imagen. Ya. Acá hay unas moscas, copian, pegan, ya acabé. Háganlos, ¿sí? Esta es la una. Luego tenemos la ficha 2. La ficha 2 también está para que lo trabajen acá. Y ahí van a ver propiedades de listas. ¿Se acuerdan que hemos trabajado con listas, no? ¿Listo? Ahí están las propiedades desde CSS con listas, ¿no? El list style image, ahí van a ver, ¿no? List style position, list style. Acá está la práctica, aquí está el código y acá está el CSS, ¿no? Y acá estamos aplicando con una clase, ¿no? Clase A, B, C, D, ¿no? Y le estás aplicando lo que hicimos en HTML en el mismo, ¿no? Ahora desde CSS, ¿no? El circle, square, upper Roman, lower alpha, ¿no? Alfabético, eso. Ahí está, ¿no? ¿Cómo les va a quedar? Listo, pero desde CSS. List Style Image, como imagen, aquí van a tener que buscarse un GIF. No sé si estas páginas ya existan, porque siempre cambian a veces. Pero es buscarse un GIF, ¿no? Un pequeño GIF, ¿no? El lol.gif. Buscan ahí GIF y que sean pequeños para que salgan en vez de las viñetas, ¿no? Acá estos GIF. Nada más, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa. List Style Position. También tenemos este de acá. En la posición de las viñetas, como decir, ¿no? Aquí están afuera y aquí están, ¿no? Dentro del... Con el texto. Luego tenemos... Y también por ahí unas prácticas, ¿no? Propiedades de las tablas. ¿Se acuerdan que trabajamos con tablas, no? ¿Sí? Hicimos con tablas ya. Ahí está, ¿no? El cap site, posición de título respecto a la tabla, el table layout, border collapse, por ejemplo, este de acá, del borde. ¿Se acuerdan que en el HTML colocamos border igual un píxel así, ¿no? Pero acá ya desde CSS, ¿no? Border spacing, el espacio entre ellos, celdas vacías, empty cells, ¿no? Entonces acá también hay prácticas. ¿Cómo queda? Ahí está el resultado. Bueno, acá, aunque acá no tienen los bordes, ¿no? Tablet layout, también acá hay otra práctica. Cómo se comportan las tablas, ¿no? La separación entre ellos, si se muestra una celda, no sé, ¿no? El tema del border collapse, acá también, cómo se utiliza, ¿no? Cómo darle el borde de la tabla, ¿no? Normalmente se muestra así, ¿no? El border collapse, separate, estén separados, o border collapse, collapse, ¿no? Que se muestre como una línea nada más, ¿no? Ahí está cómo les va a quedar. El border spacing, el espacio entre ellos, ¿no? A veces está exagerado acá, ¿no? ¿Listo? A eso se refiere. Empty cell, si hay celdas vacías que se muestre o no se muestre acá, ¿no? Ahí está también el código. Por ejemplo, acá hay celdas que no tienen ningún contenido, simplemente no se muestran, ¿no? En este caso la propiedad es empty cell. Hide es ocultar, ¿no? ¿Listo? Y show es mostrar, ¿no? En inglés. ¿Listo? Vamos por ahí acá abajo. Luego vamos a ver algunas pseudoclases o pseudoelementos, ¿sí? Para seleccionar acá, selectores hijos, hermanos, para seleccionar acá, esto es el primer hijo, así que estamos viendo lo que son selectores adyacentes por ahí, pero ya esto es más avanzado, ¿no? Selector de primer hijo, segundo, el último hijo, etcétera, ¿no? Hay acá, ¿no? Primer hijo, último hijo, primer hermano de, su tipo, último hermano de su tipo, hijos únicos, ¿no?
Entonces, hay algunas prácticas que van a ver acá. ¿Listo? Acá está, ¿no? Pseudoclase n chills, ¿no? En este caso, este nth chill, mediante un ejemplo, vamos a aprovechar la jerarquía de los elementos para referenciar una etiqueta, ¿no? Y hay un código y hay una práctica, ¿no? ¿Qué hijo, no? Hijo número uno, ¿qué hijo? ¿No? ¿Qué le vas a aplicar acá? ¿No? Primero, segundo, tercer, cuarto hijo, ¿no? Ahí están los códigos. ¿Listo? En este caso, valores odd, impar o even par, ¿no? Acá también. Pseudoclase para los estados de un elemento. Este es para los estados de un elemento, o sea, el hover, más que todo los hipervínculos. Por ejemplo, ¿no? Esta pseudoclase de link hace referencia a páginas no visitadas por el usuario, páginas que han sido visitados, qué comportamiento van a tener. El hover, ¿no? O sea, al pasar el cursor sobre un elemento que cambie de color, que cambie de tamaño, etc. El hover. Es un pseudoclase. Si está activo alguna página, a dónde se enfoca, ¿no? Se activa cuando tiene un foco en un elemento, ¿no? Aquí estás, ¿quién está activado ahí, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso también hay algunas prácticas, acá están, ¿no? De hover, van a poder ver ahí, ¿no? Por ejemplo, colocan el cursor, va a cambiar de color, ¿no? Entonces, ahí está. Y algunos pseudoelementos también, como estas, first line, el first letter, ¿no? Primera línea de texto, o first letter, primera letra, o before, y el after, que se utiliza bastante también, ¿no? Añade contenido al principio del documento o al final del documento, ¿no? Before, after, y todo eso vamos a ir viendo ahí. ¿Listo? Continuamos. Les indicaba acá los comportamientos de... Estos son de los... Al pasar el cursor encima de un menú o algo así, ¿no? Un link, cómo cambia. De acá arriba que están viendo que es, ¿no? Que está visitado, el hover, que está activo, ¿no? En ese momento la página, etcétera, ¿no? El más que vamos a utilizar acá es el hover, este es pseudo clase. Ahí está la práctica. Aquí hay algunos pseudo elementos que es la primera línea, first line, first letter, el before y el after, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, por aquí nos hemos quedado, ¿verdad? Ahí están las prácticas, las desarrollan, esto es lo que estoy hablando, las prácticas, tiene HTML y tiene su CSS, ¿no? Es lo que tienen que hacer de todas, de las tres guías que les he compartido, ¿no? Y acá están algunos prefijos en CSS los navegadores, ¿no? Justo que estábamos viendo eso, ¿no? Cuando alguna propiedad no renderiza, se utilizan algunos prefijos, ¿listo? Según el navegador. Entonces, ahí va el tema de sus prefijos. No todas las propiedades, ¿listo? Entonces, esto va cambiando según las propiedades. Hay algunas propiedades que todavía no tienen soporte, están en desarrollo, por decir. Entonces, no funcionan bien, entonces se utilizan algunos prefijos según el navegador, ¿no? Y había uno que era este autoprefixer, no sé si siga esa extensión, ya lo van a comprobar ustedes, para completaba, ¿no? Automáticamente. Por ejemplo, en esta guía que están viendo ahí, si se dan cuenta, está, ¿no? Está trabajando con Flexbox, ¿sí? Donde le está aplicando display, ¿no? La propiedad display, ¿sí? La propiedad display solamente es no display flex, pero como hay algunos navegadores que no soportan, según su motor acá, ¿no? Display, coloca el prefijo, ¿no? WebKit Box, ¿no? MS Flexbox, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, varias veces display para los distintos navegadores. A ese prefijo se refiere. Ya van a terminar de comprobarlo ya. Esa es la ficha 2. Y tenemos por último regreso acá. Esta es la ficha 3. ¿Listo? La ficha 3. Y aquí vamos a ver el tema de lo que son buenas prácticas de CSS. Cómo organizar la estructura de arriba hacia abajo, ¿no? Nombrar correctamente los selectores. ¿Listo? Esta parte de por ahí les voy a explicar algunos detalles, no es para leer nada más, ¿no? Para conseguir más claridad en el código y soporte en todos los navegadores, conviene no comenzar el nombre de los selectores con mayúsculas, ¿no? Números ni caracteres especiales,
simplemente en minúsculas, ¿no? No comenzar con números ahí. Son normas o buenas prácticas de CSS al escribir código, ¿no? A eso se refiere. Separa las palabras mediante guiones o mediante mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos opciones, ¿no? Hay cómo escribir, en este caso, el selector, ¿no? Por decir, mediante, con mayúscula lo separa, ¿no? Como decir, nav menú o guioncito, ¿no? Nav menú. ¿Listo? Haz que tu CSS sea legible, ¿sí? Adopta una única forma de escribir tu código para que sea más fácil de mantener y encontrar cualquier elemento, ¿no? Puedes escribir de esa manera de corrido, como les indicaba en algunas clases anteriores, todas las propiedades de corrido, ¿no? Acá hay una propiedad y su valor, ¿sí o no? Punto y coma, hay otra propiedad y su valor, ¿listo? Y así puedo seguir escribiendo por acá, ¿no? Va a funcionar. Pero el tema es que a la hora de que quieran buscar ustedes, no es la manera correcta, ¿no? La manera más correcta es esta de acá, la que estamos trabajando, ¿no? Abro la llavecita y cierro, ¿no? Aquí abre, cierra acá y acá colocamos todas las propiedades y valores, ¿no? Es más fácil, más legible. ¿Listo? La otra manera sí funciona, pero se van a enredar en un momento, ¿no? La manera correcta es esta la que estamos trabajando. Ya de repente alguien quiere trabajar de otra manera, pues es problema, ¿no? Pero va a funcionar. Combina elementos también, lo que hicimos en la parte de arriba, ¿no? Cómo combinar los elementos, han visto ustedes ahí, ¿no? Separados por coma. Cuando quiero aplicar varias propiedades. El selector descendente, también ya lo hemos visto. Y por acá algunas utiliza propiedades abreviadas también acá, ¿no? Vamos a ver acá. Esto lo vamos a ver ya a un gran detalle, algunas partes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero dar un margin a un elemento, le voy a dar a los cuatro lados, ¿no? Voy a dibujar por acá un cuadrado para que más o menos me entiendan, ¿ya? Digamos, este es un artículo, un section, este de acá, ¿listo? Y por acá voy a colocar otro artículo section, ¿listo? Entonces, cuando yo digo margin left, acá, margin left, se refiere al izquierdo, sino al margin izquierdo, ¿listo? Si le digo margin right, se refiere al derecho, ¿no? Al margin derecho, ¿sí? Y si digo margin top, sería esta parte de acá, ¿no? Según este elemento sería este margen de acá, ¿no? De este elemento, ¿eh? Y si dijera margin button, según este elemento o según este elemento, sería la parte de abajo, ¿no? De este de acá. A eso se refiere, ¿no? Y este siempre va a ir en sentido horario. ¿Cómo así? Si tú tienes una caja, va a ir, ¿no? Top, right, button y left. En ese sentido. Como el reloj, ¿sí? Top, right, button y left. Entonces, cuando se utiliza propiedades abreviadas, por ejemplo, aquí, están viendo una propiedad ahí, ¿no? Margin, pero ya no coloca margin left, nada. Simplemente coloca valores, ¿no? 5 píxeles, 5 píxeles, 0 píxeles, 5 píxeles. Si les digo que va en sentido horario, el primero es de arriba, top. El segundo es derecha. El 0 que viene acá es de abajo. Y el último viene a ser de la izquierda. ¿Listo? Entonces miren, en vez de estar escribiendo acá margin left 5 píxeles, margin right, simplemente escribo margin y coloco los valores. Eso también vamos a ver. Cuando escribe dos valores, ¿a qué equivale? O puede escribir tres valores. Si son dos valores, el primero es de arriba y abajo, el segundo es de izquierda y derecha. Si son tres valores, el primero es de arriba, el segundo es de izquierda y derecha y el tercero es de abajo. ¿Listo? Entonces, eso ya va a ser con la práctica que van a ver. Entonces, luego de eso, utiliza nombres descriptivos en tus selectores, ¿sí? Descriptivos. O sea, cuando vas a darle a una clase, porque acá están viendo, por ejemplo, hay una clase acá. Esta es una clase, ¿no? Clase del botón del menú de navegación, algo así se entiende, ¿no? Nav-button. ¿Listo? Y le aplicas la propiedad. Entonces, siempre que sea descriptivo, ¿no?
alguna clase que des de qué trata esa caja, para qué va a ser, que sea un nombre descriptivo. ¿Me dejo entender hasta ahí, no? Ya. No utilices como nombre de un selector un carácter, una característica visual, ¿sí? No tratar de utilizar, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Característica visual, ¿no? Background red, no utilicen. A veces para prácticas hacemos, pero no utilicemos eso, ¿ya? Bueno, como les indicaba, ¿no? No utilicen como nombre de selector los colores, ¿no? O características visuales. Ya por eso por práctica hacemos, pero no. Siempre que sea un nombre descriptivo según el selector para que lo estés utilizando, ¿no? Cuando le des a la clase o al ID. Luego de eso también tenemos algunas otras. Prueba el diseño, ¿sí? Prueben el diseño en diferentes navegadores, ¿sí? No solo se queden con Chrome o Firefox, prueben en diferentes navegadores, ¿no? Y ahí vas a ver que algunas propiedades de repente no funcionan, ¿no? Entonces hay que probar eso en diferentes navegadores. ¿Está ahí? Valida tu CSS, detecta errores en tu código, ¿no? Mediante un validador CSS, el W3C, que hemos hablado tanto de la BW, ¿se acuerdan, no? Proporciona una herramienta de validación de CSS gratuita para los documentos CSS. No, ahí está el validador. Agrega los prefijos de los navegadores en propiedades que no sean estables, ¿no? A eso les decía, ¿no? Si hay propiedades que no son estables, hay que agregar los prefijos, ¿no? Entonces, para ahorrar tiempo y facilitar la tarea de incluir los prefijos en las propiedades CSS que todavía no son estables, podemos hacer uso de la extensión AutoPrefixer, ¿no? Habría que comprobar si está funcionando bien o tiene errores este de acá, ¿no? Porque siempre ustedes saben que informática va cambiando, ¿no? A veces dejan de funcionar. Luego vamos a pasar a lo que son modelos de cajas, márgenes, relleno y bordes, es lo que hablábamos acá. Este es el contenedor, este es el borde, digamos, ¿no? Acá está el borde. Lo que es para afuera es margin, lo que es para adentro es padding, ¿no? Y este es el contenido, ¿listo? Ancho y alto. Eso hemos trabajado bastante. Entonces, de ahí, por ejemplo, ¿qué es padding o relleno? ¿No? Padding o relleno, ¿qué propiedad es esa, no? Acá van a ver, ¿no? Padding top, padding right, padding button, padding left, ¿no? O solamente padding. Hay una práctica ahí con lo que es el padding. Margin, acá está margin, ¿sí? El margin, ¿cómo lo van a trabajar? Ahí está la práctica. Border, los diferentes borders acá, ¿no? Borde con puntito, con guión, doble borde acá. Ahí está la práctica también. Y luego pasamos a lo que es posición y comportamiento de contenedores en CSS. Posicionamiento y comportamiento. Ahí está lo que está el display. Display, cómo se va a visualizar, cómo es el comportamiento de un contenedor, ¿no? Si es un elemento en bloque o en línea. Position, esquema de posicionamiento, sea static, relative, absolute, fixed, eso vamos a ver ahí también. ¿Cuándo utilizar cada uno de ellos? Top right, button left, hay unas propiedades también que es de posición, ¿no? Arriba, abajo, derecha, abajo, izquierda. Otra que es float, ¿no? Que flote, ¿sí? Posicionamiento flotante. Clear, control de cajas adyacentes al float, ¿no? Cuando quieres limpiar el float. Z-index y box sizing, ¿no? Que son posiciones y comportamientos de contenedores. No se olviden que cada etiqueta en HTML es un contenedor. Ahí están las prácticas del display. Están las propiedades, position, static, relative, absolute, fixed, ¿no? Y hay el float y hay uno también, el sticky, que no está acá, ¿no? Entonces ahí están las propiedades, ¿no? Clear Z-index, ¿listo? ¿Para qué es el box sizing? ¿No? El contenedor del content box, border box, listo, y por ahí estamos terminando con lo que son de visibility, ¿no? Display none, visibility, todo ese tema. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más está faltando acá? Formatos de fuentes en CSS. Y acá vamos a ver las fuentes. Cómo agregar una fuente dentro de una carpeta. No, también desde Google Font podemos agregar. No cómo jalar una fuente.
y lo que es el uso de Google Font, que ya lo vamos a hacer conmigo por ahí. Aunque si siguen la guía, está sencillo. ¿No? Algunas fuentes en web online, que es Font Spiral o DaFont o Google Font, ¿no? Por ahí. Convertidores de fuentes en línea también vamos a ver ahí. Repositorio de iconos en lo que es Font Awesome, por ejemplo, ¿no? Cómo colocar iconos. Iconos, ¿listo? Y hasta ahí estaríamos terminando todas estas guías de acá. ¿Listo? Los trabajan, si hay alguna consulta al respecto, las hacen, pero trabajen cada una de las guías. ¿Listo? Y recuerden, ¿no? Si algo no entiendo, pueden consultarme o también está en San YouTube, ¿no? San Google, ahí tenemos eh, información adicional que nos van a aclarar nuestras dudas de ahí. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, entonces ahí están las tres fichas, las trabajen para la siguiente, trabajar algunas partes de posicionamiento, de repente no ha quedado claro lo que es posicionamiento y pasamos a Flexbox para maquetar ya proyectos. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, hasta aquí quedamos.